Hola, buenas tardes. Mi nombre es Britney Díaz y les voy a estar hablando de geografía, capitalismo mercantil y formas de explotación de la mano de obra. Esta presentación o este proyecto va a estar dividido en tres partes, lo que es la introducción, el desarrollo y la conclusión. Tenemos imágenes con fines ilustrativos para que puedan entender un poco con respecto a los temas que vamos a estar hablando. Este tema fue sacado de National Geographic, espero que puedan entender un poco de lo que más adelante podamos hablar. Podemos decir que desde el inicio de la colonización, el desarrollo de las actividades comerciales y económicas en América estuvo vinculado con lo que fueron los procesos de explotación de la mano de obra. Tras la llegada de los europeos, la esclavitud se convirtió en un pilar fundamental para generar grandes riquezas a las élites que fueron europeas y criollas. Inicialmente se intentó utilizar a la población indígena. La hecatombe demográfica causada por enfermedades y la guerra generó una escasez de trabajadores y fue sustituida mediante una introducción masiva de africanos. El mecanismo de la esclavitud se definió legalmente por la reducción del ser humano a la condición de bien mueble o mercancía, un estatus jurídico similar a lo de los animales. A diferencia de otros trabajadores serviles, el esclavo era tratado como un individuo sin raíces ni historia, cuya vida y esfuerzo dependían totalmente de la voluntad del amo. Por esta razón constituían la fuerza laboral de mayor movilidad y rentabilidad de la producción mercantil en minas y plantaciones. En cuanto a la población nativa, aunque la corona española prohibió su esclavitud permanentemente al considerarlos vasallos, se implementaron otros tipos de mecanismos de explotación forzada. Sistemas como la encomienda, la minta, que vamos a estar viendo más adelante, y el repartimiento que permitieron a los colonizadores aprovechar las estructuras tradicionales de los imperios indígenas para extraer tributos y trabajo físico. Estos mecanismos coexistieron y se implementaron con la esclavitud africana para satisfacer las demandas de los mercados internacionales. Estos sistemas de explotación se sostuvieron sobre una justificación ideológica basada en la raza y el concepto de la otredad. Se crearon jerarquías sociales y categorías de castas para distinguir y discriminar a quienes no eran blancos, preservando así los privilegios de los colonizadores. A pesar de que a los africanos se les asignó el estatus de gente de razón, para integrarlos legalmente, esto se hizo bajo restricciones que relegaban perpetuamente a las funciones sociales y subordinadas de los auxiliares. Vamos a continuar con las diapositivas. Como desarrollo, el sistema de Mita, de lo cual les estaba hablando de la parte anterior, se concentró en el Alto Perú, lo que es la actual Bolivia, específicamente tras el descubrimiento de la plata en 1545. Eh, Cuando en la mitad del siglo XV comienza a explotarse intensamente la nueva plata de Potosí, Perú se transformó en una región más rica del mundo. De Klein y Vinson, 2013, página 37. Vamos a continuar. El descubrimiento de la plata en el Cerro Rico de Potosí en 1545 marcó un punto de inflexión en la economía global. Esta montaña está situada en el gélido altiplano andino actual, lo que es la actual Bolivia. Se convirtió en el epicentro de la riqueza del Nuevo Mundo, debido a la inmensa cantidad de plata extraída a la región del Virreinato del Perú. Se transformó en la zona más próspera de la América Española, lo que generó una demanda insaciable de la mano de obra para mantener el ritmo de la explotación y la exportación hacia Europa. Vamos a continuar. La transformación de una estructura prehispánica. La estrategia maestra del sometimiento no consistió en crear un sistema nuevo, sino en la apropiación de la mita, de lo que estábamos hablando anteriormente. La mita incaica. Originalmente la mita era un sistema de trabajo por turnos para beneficio de la comunidad o el Estado inca. Sin embargo, los españoles lo redefinieron como un mecanismo de explotación compulsiva. Al preservar la nobleza indígena y sus sistemas de tributo tradicionales,
Los colonizadores pudieron extraer la mano de obra mucho más eficaz de lo que habían logrado mediante la fuerza bruta aislada. Los líderes indígenas o curacas fueron obligados a actuar como mediadores, encargándose en reclutar y enviar hombres de sus comunidades hacia las minas. Vamos a continuar. Okay. El ciclo de explotación y el peligro del mercurio. El trabajo en Potosí no se limitaba en las extracciones físicas del mineral en las profundidades de los socavones. Un componente crítico y extremadamente devastador era el procesamiento de la plata mediante el uso del mercurio, azogue. El trabajo en la mina, los mitallos descendían a cientos de metros de la profundidad, enfrentando a temperaturas extremas, la falta del aire y el riesgo constante de los derrumbes. El refinamiento y la toxicidad, una vez fuera de la mina, el mineral se trituraba y se mezclaba con mercurio para separar la plata de las impurezas. Esta fase exponía a los indígenas a vapores tóxicos del mercurio que causaban daños neurológicos permanentes y muertes prematuras. La mano de mano, la mano de obra mixta, perdón, es importante notar que en Potosí existía la mano de obra compulsiva, los mitallos. Son trabajadores que se consideraban libres, entre comillas, porque estos últimos solían ser antiguos mitallos que se quedaban en la ciudad por deudas o falta de recursos para volver a sus tierras. Vamos a continuar. A diferencia de los esclavos africanos, eran trasladados sin raíces, los mitallos estaban dotados de movilidad forzada, pero debían dejar a sus familias atrás y sus comunidades también por meses. Esto desarticulaba la estructura social andina, ya que el viaje hacia Potosí podía durar semanas y muchos trabajadores nunca regresaban, lo que agravó el colapso demográfico iniciando por las enfermedades europeas. Vamos a continuar. Y ahora nos vamos a enfocar lo que es también la esclavitud africana. Nos enfocaremos en las plantaciones de azúcar en Brasil y el cual representa un modelo de explotación de la mano de obra más extenso y duradero de la historia en América Latina. Ubicación y contexto de la trata masiva. Brasil fue el receptor de la migración forzada más grande de la historia americana, absorbiendo aproximadamente 4.9 millones de africanos hacia la mitad del siglo XIX. El sistema se consolidó inicialmente en el nordeste de Pernambuco y Bahía, con el azúcar luego de expandirse hacia el centro del sur, como un auge del café en el siglo XIX, especialmente en provincias como Río de Janeiro, las Minas Gerais y Sao Paulo. Vamos a hablar de la organización del trabajo y la participación de la economía. La plantación brasileña operó en una eficiencia casi industrial, empleando un porcentaje inusualmente alto de la población. Cerca del 80% de los esclavos eran económicamente activos. Las cuadrillas, que así se llamaban, o altiers, eran el trabajo que se organizaba en cuadrillas según la capacidad física. El resultado notable de los campos de la caña y café: no existía en la discriminación sexual porque también se existía en labores pesadas y las mujeres representaban frecuentemente el 60% de los trabajadores en las unidades de campo. O sea que las mujeres y los hombres trabajaban de igual manera. Diversidad ocupacional. Además de la agricultura y de los esclavos, desempeñaron roles vitales como artesanos, marineros, la trata atlántica e incluso músicos que generaban ingresos para sus amos bajo la nobilidad de esclavos o esclavos de alquiler en centros urbanos como Río de Janeiro. Vamos a continuar. Estrategias de sometimiento y la violencia como norma. El sistema se sostenía sobre la violencia física y psicológica, un recurso considerado indispensable para el control de la mano de obra africana. Habían castigos ejemplares, como documentos de la Inquisición, revelaban el abuso extremos que se superaban del derecho legal del castigo del amo, moderado.
porque sí, estaban de acuerdo de que debían pegarle a sus esclavos, documentándose casos de esclavos crucificados en portones, quemaduras sistemáticas con cera caliente o aceite y el uso de frenos en la boca para trabajar en minas. También hubo la relación asimétrica del poder que también facilitó lo que fue la violencia sexual. Registros de Santo Oficio muestran que los amos forzaban tanto a mujeres como hombres a actos sexuales, como también fue la sodomía, bajo amenaza de castigo físico, usándolo como una forma perversa de reafirmar su mando. Se utilizaban castigos corporales sistemáticos para asegurar la disciplina. El uso del látigo era cotidiano. También se recurrían a torturas sádicas. Santos Pereira, 2020, afirma que la violencia funcionó como un mecanismo para promover la creación de la fuerza laboral disciplinada sumisa, el control de los cautivos y la aceptación de la condición en la cual vivían. Página 5. Vamos a continuar. Ok. Vamos a hablar del papel de la Iglesia y la economía cristiana. Aunque la Iglesia justificaba la esclavitud, también intentaban regular a través de la economía cristiana, un conjunto de normas que obligaban a los amos a proveer vivienda, comida e instrucciones religiosas. Habían derechos sacramentales, los amos que impedían a sus esclavos asistir a misa los domingos o que se separaban matrimonios legales por la venta, eran denunciados ante autoridades eclesiásticas, creando una tensión constante entre el interés económico del dueño y la ortodoxia católica. La Iglesia Católica impulsó la evangelización como método de integración subordinada. Se buscaba desarticular identidades étnicas originales, prohibiendo rituales africanos como los cándulos, los cuales eran etiquetados por la Inquisición como hechicería o pactos diabólicos para justificar la represión espiritual. Vamos a empezar a hablar qué impacto tuvieron como conclusión las poblaciones en el desarrollo económico de las colonias, cuáles fueron sus consecuencias a nivel humanitario y cómo se relacionaron esto con las estructuras sociales basadas en la raza e implementadas por los colonizadores. Vamos a hablar un poco retomando los temas anteriores desde el inicio de la colonización, que el desarrollo de las actividades comerciales y económicas fueron en América Latina y fueron vinculadas con la explotación de la mano de obra. Eh, Como tenemos en la introducción, África se dio consecuencia de la hecatombe demográfica del continente, lo cual generó una escasez de mano de obra. Esta transición no fue un solo cambio demográfico, sino una implementación del sistema donde el ser humano perdía su identidad, pues los esclavos fueron tratados como individuos sin raíces ni historia. Retenidos por la fuerza, jurídicamente el mecanismo de la esclavitud permitía que el amo tuviera el control, ya que el esclavo dependía completamente de la voluntad del amo, y este podía usarlo como su costo de obligaciones mucho menor como cualquier otro trabajador. Esta explotación se organizó bajo el concepto de la otredad, donde los africanos fueron calificados legalmente como gente sin razón, como ya lo habíamos comentado anteriormente, para integrarlos a lo que fue la sociedad española, bajo restricciones que los regalaban a funciones sociales auxiliares. Un caso fundamental indígena fue la mita, de la cual hablamos también anteriormente, en el Cerro Rico de Potosí del Alto Perú, cuya explotación intensa comenzó en la segunda mitad del siglo XV, tras su descubrimiento en 1545. Eh, este sistema consistió en la extracción de la plata y mercurio mediante la mano de obra indígena impulsiva, donde los trabajadores enfrentaban condiciones extremas de peligrosidad en los socavones. La estrategia central de los españoles fue la apropiación de las estructuras tradicionales, que consistieron en la manera más eficaz de explotar el trabajo de los campesinos. Pasaba por preservar las estructuras tradicionales de los estados, como su nobleza y su sistema de tributo, de modo que los líderes indígenas o curacas fueron obligados a actuar como mediadores. Eso ya lo habíamos hablado también, para reclutar mitayos. Además, se utilizó la presión del sistema tributario, ya que los nativos eran obligados a pagar impuestos en moneda, lo que forzaba a vender su fuerza de trabajo en las minas para obtener el dinero necesario.
El procesamiento del mineral era especialmente devastador, ya que el uso del mercurio se exponían a los indígenas a vapores tóxicos. Eso también lo habíamos hablado anteriormente. Por otro lado, la esclavitud africana alcanzó su máxima expresión en las plantaciones de azúcar en Brasil, específicamente en el noroeste, lo que era Pernambuco y Bahía, desde el siglo XVI, a mediados del siglo XVI, si no me equivoco. Este sistema fue una fuerza de trabajo que se organizaba en cuadrillas, también lo habíamos hablado, y también era dividido según la edad y la capacidad física de maximizar la productividad notable en esta unidad agrícola. Las mujeres, es un dato inesperado, era más frecuente que los hombres, ya que representaban a menudo un 60% de los trabajadores en el campo, sin discriminar su sexo en sus labores pesadas, o sea que también tenían una labor igual de pesada que los hombres, ya que no existía la discriminación en ese ámbito. Ya habíamos nombrado antes, ¿verdad?, que el esclavo era tratado como bien mueble, también como compra y venta y castigo arbitrario. Según Santos Pereira 2020, la violencia funcionó, ¿verdad?, como hemos comentado antes, para promover la creación de la fuerza laboral disciplinada y sumisa al control de los cautivos y su aceptación de la condición en la cual vivían. Además de la coerción física, se utilizó el control ideológico a través de la iglesia, aunque los esclavos lograron espacios para poder hacer sus rituales como los candulos, donde incluso sus amos blancos acudían a curanderos negros en busca de soluciones sobrenaturales. Como ya para finalizar, como una reflexión final sobre el impacto de los sistemas de la esclavitud, fue un pilar fundamental para la economía colonial, generando grandes riquezas a las élites europeas y criollas. Se estima que cerca del 80% de los esclavos estaban empleando últimamente la tasa de participación económica, que permitió niveles de productividad casi industriales. Esta explotación económica necesitó una justificación basada en la raza, implementando, como habíamos comentado antes, el sistema de las castas y jerarquía, donde el fenotipo determinaba el estatus, o sea, cómo era su apariencia, los privilegios limpios de la sangre. Si usted no era una persona negra o no era una persona tanto indígena, usted tenía derechos, porque también eso venía con un estatus social. O sea, si usted era un indígena sin estatus social, igual podía ser tratado como esclavo, incluyendo la hecatombe demográfica y la muerte social. Para los africanos, el sistema se sostenía sobre castigos inhumanos que incluían martirios crueles como quemaduras con hierros calientes o cortándole sus orejas. Sin embargo, los esclavos también demostraron capacidad de agencia y negociación como los cimarrones en la Nueva España. Según Díaz Hernández 2017, lograron obtener el perdón de las autoridades y fundar pueblos libres como Santa María de Ampa en 1769, mediante complejos procesos de negociaciones políticas. Se puede decir que la esclavitud fue un sistema contrario a la razón natural, se deshumanizó a las poblaciones, pero donde estas mismas poblaciones forjaron identidades y resistencias que marcaron la historia de un gran continente. Creo que hasta aquí llega todo, serían las referencias en donde saqué toda esta información. Y muchas gracias por ver, espero que hayan podido entender esta explicación, esta presentación. Y espero verlos nuevamente en otro video o en otra presentación. Muchas gracias.